Seguimos analizando el contrato de alquiler. Esta es la parte número 4. Quédate en Walter Gómez TV si te interesa conocer de qué se trata la normativa del año 2020. Hola gente, estamos tratando el contrato de alquiler. En el número 4, vamos a charlar sobre algunos temas que son importantes a la hora de definir si vamos a alquilar o no una propiedad. Y el primero que vamos a tratar es el referido a las garantías. La ley 27.551 produce una modificación en cuanto a las garantías que pueden ser exigibles al inquilino, pero cuidado, solo al inquilino de viviendas habitacionales. En ese caso, luego de un catálogo de opciones, permite al inquilino ofrecer dos de esas posibilidades y el locador tendrá que elegir entre una de esas dos. Vamos a analizarlas, ¿qué les parece? La primera opción que permite la ley es ofrecer un título de propiedad. Vamos a aclarar, con el título de propiedad se acredita solvencia, pero tengamos en cuenta que uno responde con todo el patrimonio, pues el patrimonio es la garantía del acreedor. En cuanto a este tipo de ofrecimiento de garantía, la del título de propiedad, la ley no dice que debe ser de un tercero, así que puede ser un propio bien del inquilino. Además, permite también que uno ofrezca el aval bancario, un seguro de caución, la fianza de un tercero. La fianza de un tercero es la que habitualmente conocemos, donde una persona firma un contrato de garantía y va a responder por las obligaciones del garantizado. ¿Cuáles son los requisitos que le vamos a exigir? No está en la ley, por lo cual el locador podrá determinar algún parámetro especial. Por ejemplo, que acredite ese fiador solvencia con un título de propiedad o con determinados bienes o recibos de ingresos, certificaciones de ingresos. También la ley permite la garantía personal del locatario. En realidad, lo que está haciendo el locatario es acreditar solvencia. No se puede hablar de garantía personal en ese caso. Acreditar solvencia con su recibo de sueldo, con su certificación de ingresos. Pero aquí la ley establece luego un elemento que ha llevado a confusión y a discusión, que se refiere al monto de esa garantía, de esa fianza, y habla de que no podrá superar en 5 veces el valor del canon locativo, salvo para la garantía personal, que sería, como dijimos, acreditar solvencia por parte del locatario, que permite hasta 10 veces el valor del canon locativo. En realidad, lo que corresponde aquí es una interpretación sistémica y entender que esa exigencia de que no supere 5 veces el valor del canon locativo se refiere, por ejemplo, al valor de un recibo de sueldo. ¿Cuánto es lo que debe ganar el fiador si presenta una certificación de ingresos o un recibo de sueldo? O 10 veces si es el propio locatario, porque evidentemente una propiedad será de un valor superior, o un seguro o un aval, seguro de caución o aval bancario, que son las otras opciones, uno no lo va a hacer exclusivamente por 5 cánones locativos. Realmente aquí, como hemos dicho ya reiteradas veces, hay un defecto de técnica legislativa que no quedó bien aclarado, que deberá salvar la jurisprudencia a la luz de las interpretaciones de la doctrina y de los usos y costumbres. Por último, en lo que se refiere a este artículo, debemos decir que la ley deja librada a la reglamentación el aval bancario, el seguro de caución y la fianza solidaria de un tercero. Otro de los requisitos que suelen exigirse
al futuro inquilino, además de las garantías, además de acreditar solvencia conforme la nueva normativa, suele ser el pago de alquileres anticipados. La nueva ley pone límites, no puede exigirse más allá del valor del primer canon locativo como anticipo. Otra exigencia es el depósito de alquileres en garantía. Habitualmente solían ser un alquiler por año del contrato. Lo cierto es que la ley le pone un límite a este pedido, que es de un canon mensual, el valor del primer canon locativo, solo un mes de depósito en garantía, y deberá ser devuelto al finalizar el contrato en el caso de que todo funcione adecuadamente y no deba utilizarse esta garantía, y deberá ser devuelta al valor del canon locativo del día que se reintegre. Tampoco podrá exigírsele al locatario el pago de valor llave. Estamos hablando, por supuesto, de locaciones con destino a vivienda familiar. Por último, tampoco podrán exigirse la firma de pagarés tan habitual para esquivar las leyes fiscales muchas veces. Lo cierto es que no podrán exigirse la firma de pagarés o documentos similares que no formen parte del contrato, del cuerpo del contrato. Es decir, entonces, que si se incluyó alguna de estas cláusulas en el contrato, las mismas serán nulas, y al ser nulas implicarán la devolución de lo abonado. Además, la ley 27.551 exige la registración del contrato ante la Administración Federal de Ingresos Públicos. Obviamente será la reglamentación que determine cómo deberá realizarse dicha registración, pero tener en cuenta que el incumplimiento lo hace pasible al incumplidor, el locador en este caso, de las sanciones previstas en la ley 11.683 y quedará también expuesto a un posible procedimiento de los previstos en dicha ley. ¿Qué pasa? Si bien es obligación del locador registrar el contrato ante la AFIP, permite que el locatario también lo haga. Cualquiera de las partes podrá hacerlo, aunque es obligación del locador. Pero además crea lo que a nuestro juicio es una intromisión indebida en las normas procesales, en las normas procedimentales, al exigir que el juez, previo a correr traslado de la demanda, notifique a la AFIP la existencia de este contrato, el inicio de este proceso. La realidad, esta es una norma que no tiene fundamento, porque si bien la legislación nacional puede, en determinados supuestos, y así lo ha dicho la Corte, regular materia procedimental cuando sea indispensable para garantizar el derecho de fondo, aquí no se advierte por qué un juez provincial debería cumplir con esta resolución. A nuestro juicio es francamente inconstitucional y, como dijimos, una intromisión indebida que esperemos que los jueces no acaten, a menos que las provincias la incorporen en sus propias reglamentaciones. La nueva ley modifica el artículo 1201 del Código Civil, que específicamente se refiere a las reparaciones, a las mejoras necesarias, y establece un procedimiento que tiene el inquilino a su favor para lograr que sean ejecutadas por el locador. En el caso de que dichas mejoras necesarias sean urgentes, el locatario, el inquilino, podrá intimar por 24 horas para que el locador las haga y, en su caso, pasado ese término, realizarlas a costa del locador. Para aquellas que no sean urgentes, mejoras necesarias no urgentes, tendrá que intimar por 10 días para que el locador las realice. Y si no cumple, si el locador no realiza esas mejoras en ese plazo, podrá ejecutarlas el locatario a costa
del locador. Esto se relaciona con el nuevo artículo incorporado, el 1201 bis, que establece la facultad del inquilino de compensar con los alquileres estos gastos. Llegados al final del contrato, ¿puede el locador negarse a recibir las llaves, a recibir el inmueble bajo pretexto de deudas pendientes o de discusiones por las mejoras, por las reparaciones? Bueno, la ley es clara, no puede negarse, deberá recibir las llaves, en su caso efectuar las reservas que crea pertinentes en el recibo de dichas llaves, bajo apercibimiento de que el locatario las consigna. Si establece un procedimiento realmente abreviado, la ley, procedimiento rápido, los plazos son exiguos, pero que deberá abonar el locador por no haber recibido las llaves. Entonces nuestro consejo es recibir las llaves, ni bien el inquilino quiera entregarlas, y dejar las reservas planteadas, el no cumplimiento del plazo de preaviso, deudas que queden pendientes, discusiones de mejoras, dejarlo salvado en el documento de recepción. ¿Por qué se extingue el contrato de locación? Obviamente, por cumplimiento del plazo, será la causal normal y habitual esperable en todo contrato, pero también puede haber una resolución anticipada. Esa resolución anticipada puede ser por voluntad del locatario notificando, ya lo hemos visto en cuando tratamos plazo, vamos a dejar el video por aquí, o puede ser por alguna de las causales de incumplimiento. Para ello hay que conocer cuáles pueden ser ellas. El artículo 1219 establece las causales imputables al locatario de la resolución anticipada del contrato. Y ellas son cambio de destino o uso irregular de la cosa locada, falta de conservación o abandono sin dejar nadie a cargo, falta de pago de 2 periodos consecutivos. En todos estos casos, el locador tiene derecho a resolver anticipadamente el contrato por responsabilidad del locatario. En cuanto a la falta de pago de 2 cánones locativos, establece la ley un procedimiento especial para el caso de viviendas familiares. Este procedimiento implica previamente intimar fehacientemente al pago de la deuda por un plazo mínimo de 10 días al inquilino para luego, sí, cumplido este plazo y no habiendo abonado el inquilino, poder llevar adelante las acciones judiciales pertinentes, que serán por un lado la de desalojo y por otro lado la de cobro de pesos por los cánones locativos adeudados y otras deudas que pudieran existir. También dijimos que el contrato podría resolverse anticipadamente por alguna de las causales imputables al locador, que son 2. No conservar la cosa locada. Esta es la más importante y la que más conflictos genera habitualmente. Y la segunda, garantía de evicción o vicios redivitorios. Cumplido el plazo de locación, ¿puede continuarse con ella? Lo primero que debemos decir es que no existe la tácita reconducción, es decir, no se genera un nuevo contrato por el solo hecho de continuar en la ocupación de la cosa locada y pagar un alquiler mensual actualizado o no, modificado o no. Para ello se deberá hacer un nuevo contrato por escrito, que es como exige la ley. Y ese contrato deberá cumplir con todas las formalidades legalmente establecidas. Pero muchas veces ocurre en la práctica que las partes siguen cumpliendo sus obligaciones más allá de que haya finalizado el plazo contractual y el locatario continúa en la ocupación del inmueble, por ejemplo, y el locador continúa percibiendo sin ninguna reserva los cánones locativos. ¿Qué pasa allí? Bueno, cualquiera de las partes podrá dar por finalizado esta situación. En su momento hablamos de la prórroga del contrato, pero ahora vamos a hablar de la renovación. Las partes pueden renovar un contrato de alquiler.
En ese caso, ¿qué pasará? Dentro de los últimos 3 meses, cualquiera de las partes puede notificar a la otra su intención de renovar el contrato y la otra parte deberá responderle en un plazo de 15 días. ¿Qué pasa si es el locatario el que notificó su intención de renovar el contrato, intimó fehacientemente por un plazo de 15 días corridos y el locador hace silencio o directamente se niega? En ese caso, el locatario podrá resolver anticipadamente el contrato sin adeudar ningún tipo de indemnización. Este artículo tiene sus cuestionamientos, porque con el solo hecho de plantear exigencias desmesuradas, el locador estaría formulando tácitamente una negativa a renovar el contrato. Pero lo cierto es que en la práctica lo que pretende este artículo es darle previsibilidad al locatario y poder de alguna manera organizar su vida si tiene que buscar una nueva vivienda. Este artículo, en lo que hemos dicho, se aplica expresamente a las locaciones de vivienda familiar. Vamos a seguir tratando el tema locación. Específicamente estamos juntando las preguntas que nos fueron formulando para hacer un video exclusivo respondiendo sus consultas, que ya sabés, podés dejarlas aquí en comentarios o notificarnos por mensajes directos, tus dudas, tus consultas o por alguna de nuestras redes que están en la caja de información o de herramientas. Mi nombre es Walter Gómez, este es Walter Gómez TV, el canal del asesoramiento jurídico gratuito en YouTube, en busca de la tan ansiada justicia. Miren que podía elegir muchas corbatas, pero elegí esta tan chillona, tan colorinche. Veremos.